Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy William Eduardo Duarte y en este video de Matemáticas y Electrónica para Ingeniería vamos a hacer el análisis de un circuito RLC en serie mediante ecuaciones diferenciales de segundo orden. Partamos desde un circuito en serie RLC formado por una fuente de poder DC, una resistencia, una bobina y un condensador. Supongamos que en el instante t igual a 0 se cierra un interruptor que hace circular una corriente I de t. Las bobinas se comportan como un cortocircuito en presencia de una fuente de voltaje DC, así que la reemplazamos por un puente eléctrico y de manera similar, en el instante 0, el condensador empieza a cargarse y se comporta también como un cortocircuito. Debido a estas condiciones iniciales, la corriente en este pequeño instante de tiempo tendrá un valor que se puede calcular por la ley de Ohm como voltaje de fuente sobre resistencia. Continuando con el análisis, vamos a suponer que en un momento infinitesimal después abrimos el interruptor y hacemos un puente eléctrico, de manera que el circuito RLC queda conectado en una trayectoria cerrada. Debido a que el tiempo que el circuito estuvo conectado a la fuente de poder fue muy corto, podemos suponer que la carga almacenada en el condensador fue muy pequeña, aproximadamente cero. La corriente que circuló por el circuito en ese breve instante fue de un valor equivalente al de la fuente de voltaje dividido por la resistencia. Cabe destacar que la corriente es la variación de la carga, es decir, que la derivada de la carga es la corriente. Veamos ahora el voltaje de cada elemento del circuito. El voltaje de la bobina es L por dI de t. El voltaje en la resistencia es R por I y el voltaje en el condensador es C por la integral de I de t. Planteamos una malla de voltajes cuyo valor igualamos a 0 debido a que tenemos un circuito cerrado sin fuentes de energía. Como hemos mencionado anteriormente, la derivada de la carga es la corriente, de modo que reemplazamos esta ecuación en la malla de voltajes, lo que nos da lo siguiente. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden para la carga eléctrica. Para simplificar la ecuación, podemos representar la derivada segunda de la carga como una Q con dos comillas y la primera derivada como una Q con una comilla simple. Dividiendo toda la ecuación por la inductancia L, la ecuación se simplifica así. Para resolver la ecuación diferencial, vamos a emplear el método de las raíces, mediante el cual reemplazamos la segunda derivada por la letra r minúscula elevada al cuadrado y la primera derivada por la letra r. Esto nos da como resultado una ecuación cuadrática. Las raíces de esta ecuación se hallan por medio de esta otra ecuación muy conocida. Vamos a suponer que nos piden hallar la corriente I de t si R es igual a 10 ohmios, C es igual a 10 microfaradios, L es igual a 5 milihenrios y V es igual a 10 voltios. Para facilitar el cálculo, vamos a tomar solo los valores numéricos de cada elemento, es decir, R igual a 10, C igual a 10 por 10 a la menos 6 y L igual a 5 por 10 a la menos 3. Reemplazamos estos valores en la ecuación cuadrática. Obtenemos dos raíces que nos dan como resultado dos números complejos. En un video anterior explicamos que la forma de la solución de la ecuación diferencial cuando tenemos raíces complejas nos queda de esta forma. Donde
la letra griega lambda corresponde a la parte real de las raíces, es decir, menos 1000, y la letra griega nu corresponde a la parte imaginaria, es decir, más o menos 4358,9. Con estos valores, la expresión para la carga Q de t nos queda así. De esta expresión nos falta hallar las incógnitas C1 y C2. Para hallar C1, recordemos que tenemos la condición inicial de que la carga en el instante t igual a 0 es 0. Reemplazando esta condición en la ecuación para la carga, obtenemos lo siguiente. De este reemplazo, podemos simplificar e elevado a la 0 igual a 1, coseno de 0 igual a 1 y seno de 0 igual a 0. De esta simplificación, solo nos queda despejar C1, y ya que la condición inicial nos dice que Q de 0 es 0, entonces C1 es también 0. De ahí que la expresión para la carga nos queda de esta forma, donde aún nos falta hallar C2. Para hallar C2, y con el fin de hacer más fáciles los cálculos, vamos a representar los valores numéricos de la ecuación con las letras lambda y nu. El siguiente paso es derivar la expresión para la carga Q de t, que nos da este resultado. De las condiciones iniciales, tenemos que la corriente se puede hallar con el voltaje de la fuente y la resistencia, que nos da 1 amperio. Con este resultado, y reemplazando para Q de 0, obtenemos lo siguiente. De esta ecuación, tenemos que e elevado a la 0 es 1, seno de 0 es 0, y coseno de 0 es 1. Al simplificar, encontramos que la derivada de Q en 0 es igual a nu por C2. De este resultado, despejamos C2, ya que tenemos los valores para nu y Q de 0. De ahí que obtenemos que C2 es igual a 2.29 por 10 a la menos 4. Reemplazando este resultado en la expresión para la derivada de Q de t, que es lo mismo que la corriente, obtenemos la respuesta en forma simplificada. Podemos graficar la respuesta de la corriente para este circuito, como vemos en la figura a continuación, donde la corriente se ha representado en un intervalo que va desde 0 hasta 1 centésima de segundo. Bien amigos, eso es todo. No olviden visitar mis redes sociales en Facebook y YouTube, así como mi página matemáticaselectronica.com. No olvides compartir este video y por favor dale clic a like.